Hoy vas a conocer Cariño. Cariño es una villa, parroquia y municipio del norte de la provincia de A Coruña, en la comarca de Ortegal. Tiene 3.691 habitantes y 47 kilómetros cuadrados de superficie. Hola amigos, pues hoy estamos en el concello de Cariño. Ahí lo tenéis, ese es el pueblo de Cariño. Ahora lo visitaremos de cerca. Esta es la playa del pueblo, el puerto con su espigón. Y aquí tienen un bonito paseo que va todo por la costa y después sigue más para allá. Fijaros qué monte tienen aquí. Pues vamos allá, vamos a explorar este pueblo. Y ahora estamos en el centro de Cariño. Este es el puerto, fijaros qué paseo tienen con las palmeras, que parece esto Miami, con carril bici, ambiente tranquilo. Y aquí a la derecha tenemos Casa do Concello. Mirad qué edificio más bonito, más chulo, todo de piedra, un super reloj grandísimo, muy bonito. Hoy está muy chulo este paseo, ancho. Y bueno, aquí a la izquierda, detrás de las dunas, está la playa y detrás está el puerto. Vamos a asomarnos a la playa. Qué bonitas las casas con colorido. Vamos a subir por estas calles porque es el casco antiguo y también hay muchas casas de este tipo así, con mucho colorido. Pero vamos a ver esa inmobiliaria que nunca miramos y puede ser interesante ver cuánto cuestan aquí las casas, ¿no? Mira, ahí hay un cruceiro. Mira, se vende un piso por 70.000 euros de 52 metros cuadrados, 75.000 euros uno de 129, de 58 metros cuadrados por 85.000. Como veis, los precios aquí son bastante económicos. Vamos a entrar al casco viejo por aquí, que no sé si es el mejor camino, pero es una pendiente brutal. Igual en las imágenes no se percibe, pero es brutal.
Este es el primer mirador que nos encontramos al subir ese cuestón a la derecha. Mira qué callejón, ¿eh? Este es el mirador del Pliegue. No es el mejor, pero para que vayáis viendo la costa y que hay toda una ruta de miradores. Al fondo ya se adivina el plato fuerte. Llevamos un rato callejeando, perdidos. No os imagináis la tranquilidad que se respira en este pueblo. Impresionante. Y después, pues tienes esto. Eso de enfrente sería Ortigueira ya, que lo veremos en otro capítulo. Y en esta zona, bueno, aquello de allá, entiendo que es Estaca de Bares, aquella punta de allí. Estaca de Bares es la frontera entre la provincia de Coruña y Lugo y además es el punto más septentrional de España, de la península ibérica, el punto más al norte, y justo en este punto es donde se juntan el océano Atlántico y el mar Cantábrico. Y esa punta de ahí es Cabo Ortegal, que la veremos después. Esas rocas son las que se llaman os agullóns, que son de las rocas más antiguas del mundo. Y aquí llegamos a otro mirador. Fijaros qué pasada. Pues es que hay toda una ruta, nos han dicho en la oficina de turismo de los miradores, ya hemos visto 3. Fijaros qué limpita está el agua. Hoy el mar está más tranquilo que ayer. Bueno, para nosotros fue ayer, para vosotros la semana pasada. El vídeo de Valdoviño. Precioso. Este señor está tranquilo, hay que dejarlo dormir. Y mira ese balconcito y la cúpula de la iglesia. Qué cosa más bonita. Oye, mira, y esta fachada, mira, de antiguo esplendor. Mira qué bonita para restaurar, ¿eh? Oh, pero es que además parece que tiene unas escaleras. No se ve bien. Y mirar aquí también. Después recorremos más las calles, pero como veo ahí la cúpula de la iglesia, ya que estamos aquí arriba, pues ya vamos, ¿no?
Ay, qué bonito. Mira, más balconcito. Ay, pero este pueblo... Mirad cuántas callejuelas. Sí, de verdad que es para perderse este pueblo. Mirad qué bonito. Un rinconcito aquí. Mira, una fuente de 1929. Qué bonita, a pesar de ser negro, que te puede resultar extraño, ¿no? Pero con la piedra y el balconcito queda preciosa. Fijaros el desnivel y la supermontaña que hay enfrente, los picos. Y aquí tenemos la iglesia. Bueno, es pequeña, pero está bonita. Se ve que es planta de cruz latina. Una palmera. Hemos visto por la carretera muchas palmeras como de casas de indianos. Fijaros, mira. Festa da caldeirada e da sardiña lañada. No tengo ni idea qué es eso. La sardiña lañada. El 2 de agosto en la Plaza Roja. Venta de tickets a partir de la 1. Bueno, pues ya lo sabéis. Pues como que con tantas palmeras, entiendo que aquí hubo mucha inmigración. Si hay alguien que conozca o que tenga familia en Cariño, lo puede dejar en comentarios. Porque la verdad que sí que debió haber mucha. Mira qué colorido. Qué pasada. Lo siento que no sé lo que es esto, pero mira, es muy bonito. Y aquí hay otro rinconcito. Con otra fuente parece, ¿no? Hay una redeira, ¿no? No, bueno, es un pescador con una red. Mira qué casa tenemos aquí, con palmeras. Mira este callejón aquí. Qué cosas. Mira, Cariño, complementos. Fíjate qué calle esta. Estamos a 29 de julio y hace muy buen tiempo. Estamos como a unos 25 grados, yo creo.
Y ya vamos de camino al plato fuerte de este vídeo, Cabo Ortegal. En uno de los puntos más septentrionales de la península ibérica se levanta uno de los lugares más sobrecogedores de Galicia, Cabo Ortegal. Aquí el Atlántico y el Cantábrico chocan con fuerza, dando forma a un paisaje que ha marcado la vida y la memoria de los marineros durante siglos. El faro de Cabo Ortegal, inaugurado en 1984, guía a los barcos entre aguas traicioneras, en una de las costas más temidas por los navegantes. La bravura del mar ha dejado historias de naufragios. Frente al faro se alzan los aguillons, 3 gigantes de piedra que emergen del océano y contra los que rompen las olas con estruendo. Son símbolo del poder del mar en este rincón indómito de Galicia. Pero Cabo Ortegal guarda un secreto aún más asombroso, porque bajo nuestros pies se encuentran las rocas más antiguas de la península ibérica, formadas hace más de 1000 millones de años en lo más profundo del planeta. Estas piedras proceden del manto terrestre y de antiguos fondos oceánicos. No salieron de un volcán como los de Hawái o Madeira, pero su origen está ligado al fuego, a la lava y a los cataclismos de la Tierra. Aquí chocaron placas tectónicas, se cerraron océanos desaparecidos y el material que debería estar oculto a decenas de kilómetros de profundidad fue empujado hacia la superficie. Los impresionantes acantilados de la Serra da Capelada, los más altos de Europa continental, que ya tenéis en un vídeo anterior, son el escenario de esta epopeya geológica. Su forma recuerda a islas volcánicas, pero lo que vemos es el resultado de millones de años de choques, presión y erosión marina.
Pisar Cabo Ortegal es caminar sobre una historia olvidada, una historia que no tiene cráteres ni volcanes, pero sí raíces tan profundas como la tierra misma. Aquí Galicia nos susurra que aunque no tenga volcanes activos, en lugares como este aún puede sentirse el fuego del planeta, en silencio, en las rocas, en la bravura del mar. Y desde la playa de Fornos nos despedimos. Espero que os haya enamorado el concello de Cariño, más con este nombre. Si ha sido así, por favor, regaladme un like, suscribiros que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido y compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.